Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Habéis venido con ganas? Sí. ¿Sí? Bueno, yo también. Yo espero que el Señor nos enseñe y sobre todo que el Espíritu Santo nos toque. Que nos dé un toquecito de esos que sabe dar y que nos ponen en el lugar, ¿no? Bueno, como sabéis, estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor que encontramos en el libro del Apocalipsis y que están narrados en los capítulos 2 y 3. La vez anterior, es que ha habido un lapsus intermedio entre Semana Santa y un predicador que nos visitó, pero la vez anterior dimos la introducción y la iglesia de Éfeso. ¿Alguien se acuerda quién dio esa exposición? Ángel, muy bien. Buena memoria. Pues ahora enganchamos y seguimos el tema. Y hoy vamos a tocar el mensaje a las iglesias de Esmirna y Pérgamo. ¿De acuerdo? Esmirna y Pérgamo. Con la ayuda del Señor, por supuesto. Vamos a tener una oración. Padre Santo, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que des gracia al exponer tu palabra y sensibilidad en el oído de los oyentes, Padre. Que tu Espíritu nos hable a cada uno según la necesidad que tengamos. Que tú te puedas glorificar en todo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a poner 3 diapositivas de 3 mapas y luego ya se acaban las diapositivas. Lo ponemos seguido y así Génesis no se aturrulla. Vamos a ver los mapas, dónde estaban las iglesias, si lo puedes maximizar un poquitín, ¿sabes? Bueno, esta no es, pon la primera, esta es la tercera. La primera. La otra. Bien, nos vamos situando. ¿Veis la bota de Italia? Ahí a la izquierda, Italia, que tiene forma de bota. A la derecha vemos Grecia, Corinto y demás, ¿veis? Grecia. Y un poco más a la derecha, todo esto de aquí es el Asia Menor. Ahí es donde nos vamos a ubicar. Y ahora si pasa a la siguiente diapositiva, vamos a ver dónde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta. Fijaos. Empezando abajo a la izquierda, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quien no lo ve así, que vaya al oculista, ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Bien. Vamos a empezar por la segunda. La primera era Éfeso, que nos habló Ángel, y hablaremos de Esmirna y de Pérgamo. Pasa a la tercera diapositiva, por favor. Aquí vemos un mapa actual, mapa político de lo que es Turquía, porque toda Asia Menor, todo eso de ahí, veis ahí capital Ankara, Estambul y demás, y ahí a la izquierda, no, al revés, para allá, para allá. Esmirna, ¿dónde está la flecha roja? Tira un poco más para allá. Ahí, Esmirna, que ahora se llama Izmir, ¿lo veis? Esmirna. Acabamos ya la exposición de diapositivas y ahora vamos al texto, ya lo puedes quitar, gracias. Así que, como veis, esas 7 iglesias del Asia Menor se encontraban en lo que hoy es Turquía. Y todos estaban ahí en ese rodal. Y en ese rodal fue donde hubo una tremenda persecución por el Imperio Romano durante bastante tiempo. Y vamos a ver qué pasó ahí. Que el Señor nos ayude a saltarnos en el tiempo, porque estamos retrocediendo 2000 años para atrás. Pero como dijo Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, que lo que pasó entonces está pasando hoy día. ¿O acaso no hay persecución actualmente, verdad? Y las herejías y demás cosas que veremos, todo eso también estaba pasando entonces y sigue pasando. Bien, entonces Esmirna es una ciudad que ahora se llama Izmir y es la tercera ciudad de Turquía en importancia. Está Ankara, Estambul y Izmir, que es la actual Esmirna. Era una ciudad muy comercial, una ciudad próspera, una de las ciudades más hermosas de Asia, y se la llegó a llamar la corona de toda Asia. Tremendo, ¿no? Y os voy a dar unos pequeños datos de esta ciudad. Tiene un gran puerto, se la puede encontrar la Acrópolis del Monte Pagus, y allí esa ciudad se fundó 2000 años antes de Cristo, porque ahora sí tiene historia, ¿no? Una ciudad etea en las laderas del Monte Pagus. Más tarde Alejandro Magno agregó muchos edificios de hermosa construcción, o sea que era una ciudad importante, una ciudad considerable. Y además era una ciudad rica. Tenía grandes avenidas a lo largo de las laderas de este monte, el Monte Pagus, y se la llamó la ciudad coronada.
¿Por qué? ¿Y por qué se le llamó coronada? Pues porque estaba rodeada de hileras de flores, arbustos y árboles de arrayán. La adornaban hermosos templos y elegantes edificios. Había templos para Zeus, la Cibeles, que no solamente está en Madrid, estaba allí también, que era la misma Diana. Había templos de Afrodita, templos para Apolo, tenía un teatro, un auditorio, les gustaba mucho la música, y también tenían un gran estadio. Y allí en ese estadio, así como el Coliseo que hay en Roma, era donde martirizaban a los creyentes. El Señor se dirige a esta iglesia en un mensaje muy breve, y todo lo que dice a Esmirna son elogios, palabras de alabanza y de complacencia. El Señor estaba contento de esa iglesia, como debe de estar contento de nuestra iglesia también. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Esmirna? Vamos a ver si esas cualidades las tenemos nosotros también. Vamos a leerlo, el texto, en Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Bueno, todas las cartas estas empiezan con la misma frase. Escribe al ángel de la iglesia de... puntos suspensivos. ¿Os habéis dado cuenta? De las 7 iglesias empieza igual. ¿Y quién era ese ángel? ¿Qué pensáis que era ese ángel? El pastor de la iglesia. El ángel era el pastor de la iglesia, aunque hay pastores que parecen demonios, ¿no? ¿Verdad? Que se comen a las ovejas, les vapulean, abusan, las manipulan y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Se refiere al pastor de la iglesia, y en este caso concreto se supone que el pastor era Policarpo. ¿Habéis oído de Policarpo? Era un discípulo del apóstol Juan, que Juan a su vez era discípulo directo de Jesucristo. Pues este discípulo fue martirizado y quemado vivo en el año 155 DC. El procónsul romano le dice: maldice a Cristo y te devuelvo la libertad. Y él le contestó: hace 86 años que le sirvo y no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podré maldecir a mi rey y mi salvador? Buena respuesta, ¿verdad? A la hoguera. Lo quemaron vivo. Este fue el pastor de esta iglesia, pastor o obispo, como lo llamemos. En Apocalipsis 2:8, en la segunda parte dice: el primero y el postrero. El que está hablando es Jesús, que le da esta instrucción a Juan para que lo escriba. Yo soy el primero y el postrero. Antes, en el capítulo 1, versículo 11, había dicho: yo soy el alfa y la omega. Es decir, la primera y la última letra del alfabeto griego. El primero y el último. ¿Por qué es el primero? Bueno, porque en él fueron hechas todas las cosas. Él creó el mundo y todo lo que en él existe. Él estaba con Dios antes de todas las cosas. Y Él es Dios mismo. ¿Pero por qué es el último? Pues porque Él será el juez de todos. Él nos juzgará a todos. Jesús se refiere a sí mismo en tercera persona al decir, en Apocalipsis 2:8 dice: el que estuvo muerto y vivió. Esto sonará mucho, ¿no? Porque hace una semana celebramos la Semana Santa. El que estuvo muerto y vivió. Está hablando Jesús mismo acerca de sí. Está diciendo: yo estuve muerto y viví. Resucité. Alude claramente a su crucifixión y a su resurrección. El que estuvo muerto y vivió. En el 2:9 dice: yo conozco tus obras. Qué interesante, ¿no? Que el Señor, que es omnisciente, que lo sabe todo, conoce nuestras obras. Y se lo dijo a la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, hace 2000 años, y nos lo dice a la iglesia de Benimaclet, y concretamente cada miembro de los que formamos la iglesia. Yo conozco tus obras, dice el Señor.
Esta frase se repite en cada una de las 7 iglesias. Qué curioso, ¿eh? Porque Él conoce las obras de todas las iglesias y de todos los miembros de esas iglesias. Jesús es Dios y en su omnisciencia conoce cada una de nuestras obras, nuestras palabras, nuestras actitudes e incluso nuestros pensamientos. Yo conozco tus obras. Qué expresión tan reconfortante para un hijo de Dios que vive y se deja la vida para agradarle. Cuando los demás no pueden o no quieren valorar lo que haces para Dios. Sin embargo, Él dice, yo conozco tus obras. Aunque nadie las valore o no las quieran valorar, Dios las conoce y Él las valora. En 2 de Crónicas 6:30 dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, o sea, conforme a sus obras. Habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Solamente el Señor conoce realmente cómo somos cada uno de nosotros. Yo siempre lo digo, que somos como la punta de un iceberg. La gente ve de nosotros una puntita nada más de lo que somos, pero lo que somos entre semana lo ve Dios. ¿De acuerdo? Ese 90% restante lo ve el Señor. Y por eso les dice en el 2:9, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor sabía que estaban atribulados, que lo estaban pasando mal. Y el Señor sabe cada uno cómo lo estamos pasando. Él les hacía saber que conocía su sufrimiento y su pobreza, aunque Esmirna era una ciudad próspera y rica. Pero ¿por qué era una iglesia pobre siendo que estaba ubicada en una ciudad rica? Pues la explicación, aunque él dice entre paréntesis, dice, pero tú eres rico, se refiere tú eres rico espiritualmente, aunque materialmente eres pobre. La causa de esa pobreza era la persecución. ¿Qué sucedía? Pues que eran delatados los creyentes, los cristianos de la iglesia de Esmirna en aquella época, siglo I, eran delatados, eran boicoteados en sus negocios e incluso les robaban o les expropiaban sus viviendas, sus casas, por el hecho de ser cristianos. Esto es lo que pasaba con la persecución entonces, y en países como Corea del Norte, China, Birmania, Yemen, Arabia Saudí, estas cosas están pasando también. Por ser cristianos les están quitando las propiedades, los torturan y los matan. Y otros más países que no he mencionado. El versículo 9, en la segunda parte, dice el Señor que conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los creyentes de Esmirna iban a ser probados y a sufrir persecución a causa de los propios judíos, los que eran de su propio pueblo, pero no eran creyentes, eran judíos, pero los judíos los delataban a los romanos, que eran los que tenían dominada la región, y decían, que este es cristiano, y iban a por él. Y por eso que dice, se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En otras palabras, son instrumento del enemigo para destruir a los cristianos. Los creyentes iban a sufrir. Los de su propio pueblo los iban a traicionar. Para Cristo esto era una blasfemia, un insulto y una ofensa. Jesucristo no tiene ninguna palabra de condenación o de reproche hacia esta iglesia, que era débil económicamente, pero fuerte en espíritu y en la fe. Solamente una iglesia más tampoco les hace un reproche. ¿Alguien sabe cuál era? Hay otra de las 7, hay otra más que no tiene ningún reproche. Esmirna y Filadelfia. Muy bien, 2 puntos. La iglesia de Filadelfia no tiene ningún reproche. De hecho, lo he dicho más de una vez, las iglesias de los gitanos se llaman las iglesias de Filadelfia. Han tomado el nombre, quizás sea por ese motivo, porque fue una iglesia que no tuvo ese reproche. Bien. Y es interesante saber también que de las 7 iglesias, hoy día solamente permanecen estas 2, las 2 que no tuvieron reproche. ¿Por qué? Porque andaban firmes con el Señor, Esmirna y Filadelfia. Y han llegado a permanecer hasta hoy en Turquía, que hemos visto en el mapa, solamente que no practican su fe abiertamente porque es un país que no hay libertad religiosa. A Esmirna se le llama también la iglesia mártir, porque fue una iglesia sufriente,
Una iglesia que padeció martirio por causa de su fe en Jesucristo. Se le identifica con el sufrimiento. Es la iglesia atribulada que se mantiene firme en medio del sufrimiento. Esa es la clave, quédate con eso. Una iglesia atribulada, pero en medio de la tribulación mantenía su fe. No por el hecho de ser probada, dejaba a Jesucristo y decía, pues me vuelvo al mundo, me vuelvo a mis ídolos anteriores. No, no, no. Ellos seguían firmes en medio del sufrimiento. De hecho, la palabra Esmirna significa mirra. Mirra, Esmirna, mirra. ¿Os suena de algo esto de mirra? ¿Sí? ¿Alguien lo dice? ¿Doy una pista? Los magos, la adoración de los magos, ¿sí? Cuando fueron a adorar a Jesús recién nacido, le hicieron 3 presentes, 3 regalos. Oro, incienso y mirra. El oro era para el regalo que se le daba como rey. El incienso era como Dios, reconociendo que era Dios. Y la mirra como hombre, implicando la idea de sufrimiento y anunciando también la pasión y muerte, porque iba a morir en la cruz. La mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos. Pues ahí está el tema de la mirra. En el versículo 10 dice, no temas lo que has de padecer. Y es que el Señor nos anima y lo dice al menos 365 veces en toda la Biblia, una vez por cada día del año. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor les advierte que va a venir un padecimiento, una prueba y tribulación. Lo de los 10 días no se sabe exactamente qué significa. Algunos dicen que podían ser 10 días literales, o sea, un periodo cortísimo, una semana y media. Otros dicen que puede ser un periodo que representa las 10 persecuciones del Imperio Romano, los 10 gobernadores, desde Nerón hasta Diocleciano. Hubieron 10 persecuciones muy feroces. Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los romanos, a los cristianos, perdón. Y con ello ya tenía un pretexto para perseguirlos, porque claro, ellos tenían un buen testimonio, ¿cómo iban a perseguirlos por eso? Los persiguieron porque les echó la culpa de que había quemado la ciudad. Así que hay una persecución externa que viene desde fuera hacia adentro. Eso lo entendemos todos, persecución externa. Hoy también, por predicar la palabra de Dios y por testificar acerca de Jesucristo, miles de cristianos en todo el mundo son despreciados, encarcelados e incluso martirizados, asesinados por su fe. Recordemos los terribles atentados en iglesias cristianas y hoteles de Sri Lanka, sin ir más lejos, hace 5 días, el domingo pasado, donde murieron unas 253 personas y dejaron a unas 500 personas heridas. Los datos de los noticieros han llegado a decir que eran 359, pero luego lo han corregido y han dicho que son 253, porque resulta que fueron unos atentados hubo tanta masacre que los cuerpos quedaron totalmente destrozados y contaron las piernas, los brazos, lo contaron doblemente, se equivocaron en la contabilidad. Fueron 253, a menos que vuelvan a cambiar el dato. Entonces existe una gran intolerancia y una persecución, desde fuera hacia adentro, a todo lo que huele a cristianismo. La religión cristiana está siendo la más perseguida de todas las religiones. ¿Habéis oído que persigan a los hindúes, a los budistas, a los islámicos? Que persiguen a los terroristas islámicos, pero como religión, ¿habéis oído que no? Habéis oído de persecuciones cristianas y de hecho están torturando cada año a 300.000 cristianos, un promedio de 833 diarios. Eso lo dicen estadísticas y asociaciones como Open Doors, la organización Puertas Abiertas que trata este tema de las persecuciones, etc. Pero hay un modo de persecución aún más sutil que la persecución externa. Es la persecución interna, desde dentro. Esta persecución da mucho resultado. El enemigo se ha dado cuenta que persiguiendo a la iglesia por fuera, lo único que hace es animar más a la iglesia y se aviva, y se causan muchas bajas, pero la iglesia se reaviva y sigue creciendo.
pero tiene un arma más mortífera, es perseguir desde dentro. Y esto puede ser desde muchas maneras, tiene muchas formas de actuar. Esta persecución interna desde el seno de la Iglesia promueve guerras intestinas entre sus miembros. Debemos discernir estas maniobras que nacen desde el mismo infierno para intentar destruir la Iglesia de Dios. Intentar, digo, porque no lo van a poder destruir. Porque dice que contra las puertas del infierno no prevalecerán ante el embate de la Iglesia. Habéis leído ese versículo, ¿no? Cuando Pedro dice, tú eres Cristo y el Hijo de Dios, y a dónde iremos, tú solamente tienes palabras de vida eterna, y a continuación dice, y el infierno las puertas del infierno no podrán resistir ante los embates de la Iglesia. Pensad ahora en la policía, cuando van con ese palo y golpean una puerta, ¡bumba! Así, lo mismo la Iglesia. Un golpe bien fuerte, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra el empuje de la Iglesia. Dentro de cada iglesia local siempre hay hermanos Esmirna. Eso es un mote que le he puesto yo, hermanos Esmirna, que son los sufridores. Son los que padecen, los sufrientes, por distintas causas, que siempre los hay. Enfermedades, dolencias, economía, trabajo, familia, hijos. En definitiva, todos acabamos siendo hermanos Esmirna, en alguna época o en otra de la vida. Aunque unos lo son más tiempo que otros, también es verdad eso. En 1 Corintios dice, en 12:26, de manera que si un miembro del cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué interesante, ¿verdad? Así que eso nos enseña también que necesitamos desarrollar una sensibilidad muy especial dentro del cuerpo de la Iglesia. Una sensibilidad con los miembros que se duelen. Pidamos al Señor que nos dé esa sensibilidad, ese discernimiento, para poder ver con los ojos del Espíritu y poder acercarnos a los miembros que el Señor nos muestre. Acércate a este, háblale, escúchale, consólale, llora con él, etc. A veces hay hermanos que nadie los ha saludado. Cuidado con estas cosas, tenemos que intentar saludar, intentar memorizar el nombre, etc. No podemos arreglar el mundo, evidentemente, pero sí que podemos ayudar a los que están más próximos a nosotros. ¿Y quiénes están más próximos? Sino los propios hermanos, aún más que los que están fuera. Es así. Tenemos que empezar bendiciendo a la familia de Dios. Y después, porque si no bendecimos a los de la familia, ¿cómo vamos a bendecir a los que no conocemos? Ahora encontramos en el versículo 10 una promesa condicionada o una condición con promesa. Fijaos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La condición es, sé fiel hasta la muerte. Ojalá podamos ser fieles hasta la muerte todos. Porque hay algunos que, como dice la parábola del sembrador, son fieles un ratito, mientras les duran los aleluyas, y cuando salen a la calle ya están discutiendo con la parienta, o con el jefe, con los hijos, les dura poco esa fidelidad. Solamente el Señor puede saber y medir la fidelidad que profesamos a su nombre. No podemos juzgar a nadie, porque si hubiera un fidelómetro, un aparato para medir la fidelidad, como hay básculas para medir los pesos, ¿no?, de las cosas, un fidelómetro. ¿Qué tanto es fiel Luis? Pues no lo sé, el Señor lo sabrá, ¿no? Estoy hablando de fiel al Señor, ¿de acuerdo? Fidelidad al Señor. No podemos juzgar, porque a lo mejor vemos un aspecto de Él, dices, uy, qué poco fiel es, pero ¿qué sabemos de Él? A lo mejor tiene un mal día, ¿no? O no ha dormido bien esta noche, no lo sé. Pero es difícil entender. Solamente Dios conoce la fidelidad que cada uno le tiene a Él. Sé fiel hasta la muerte. Y esto puede indicar dos cosas. Sé fiel durante toda tu vida, desde que te conviertes hasta que te mueres, o el Señor te lleva, o nos arrebata, o hasta que te maten. ¿Entiendes? Sé fiel toda tu vida, o sé fiel hasta que te maten, hasta que nos maten, o hasta tener que morir por causa de la fe, si eso llega. Y están viniendo vientos de persecución. Esto es un tema serio. Hace pocos años aquí en España, cuando les hablábamos del Señor a alguien,
pues les dábamos un tratado y quizás, no, a mí eso no me interesa, o lo tiraban, tal. Pero hoy día hasta se molestan y se enfadan contigo, se irritan. O sea, hemos visto un cambio de la indiferencia a la intolerancia. Cuidado con eso, y se habla de mucho de la tolerancia y de la diversidad. Pero está llegando a un punto que no están tolerando los cristianos. Y esto se está agudizando cada vez más. Bien, la promesa. Yo te daré la corona de la vida. La corona consiste en vida eterna. Jesús declara, al que venciere le daré de comer, a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto está en Apocalipsis 2:7. Jesús llevó puesta la corona de espinos para que tú y yo podemos llevar puesta la corona de la vida eterna. Eso es la corona de la vida. Versículo 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es esto de la segunda muerte? Porque todos hemos oído hablar de la muerte en sí, ¿no? Esa es la primera muerte. La primera muerte sabemos que consiste en la separación del cuerpo y del alma. El alma se va y abandona el cuerpo en el momento de morir. Jesús enseña que los creyentes que guardan su palabra nunca verán la muerte, en Juan 8:51. Él está hablando de la segunda muerte, la muerte eterna. Eso es la segunda muerte. La separación para siempre de Dios. La primera muerte es la separación del cuerpo y el alma, y la segunda es la separación para siempre de Dios. Los creyentes no van a experimentar la segunda muerte. Qué bueno. En Juan 11, 25 y 26 dice, ya lo conocéis todos, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Al decir no morirá eternamente, está diciendo en otras palabras, yo soy el que da vida, y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Esto es la segunda muerte, morir para siempre. ¿Entendemos? Lo voy a decir de otra manera. Si naces una vez, morirás dos veces. Si naces dos veces, morirás una vez. Lo repito, y ampliándolo un poco para que se entienda mejor. Si naces una vez de tu madre, la primera vez nacemos de nuestra madre, pues morirás dos veces. ¿Por qué? Porque no has llegado a creer, no has nacido del Espíritu. Pero si naces dos veces, primero de nuestra madre y segunda del Espíritu, como le pasó a Nicodemo, es necesario volver a nacer de nuevo, lo que se llama la conversión, la regeneración en teología, se llama así, la regeneración, sois hechas nuevas criaturas, regenerados, entonces morirás solamente una vez, que es la muerte física, a menos que el Señor nos arrebate y no tengamos que morir ninguno, lo cual estaría muy bien. Vamos a ver ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital de Asia Menor. De todo esto que hemos visto, de todas esas iglesias y todas esas ciudades, Pérgamo era la más importante, era la capital. Era un centro intelectual que competía con Atenas. ¿Os suena Atenas? Cuando Pablo fue a predicarles, aquellos eran unos intelectuales, ¿os acordáis de Sócrates, Platón y compañía? Aristóteles, ahí todos los sabios, ¿no? En Atenas. Y Alejandría, que tenía una gran biblioteca que se incendió. Bueno, pues la biblioteca de Pérgamo tenía 200.000 volúmenes, 200.000 libros, por lo cual era una biblioteca importante. Pérgamo sustituyó para escribir los papiros que venían de Egipto. ¿Os acordáis de que en Egipto se usaba el papiro, que era un papel vegetal que se sacaba de la hoja de la planta, el papiro que crecía en el Nilo, y machacando eso utilizaban papiros? Pero luego tuvieron un conflicto ahí con los de Egipto, y ellos, los de Pérgamo, se fabricaron lo que se llaman los pergaminos. Y lo hacían con pieles de animales, machacadas, pieles finas, y así enrollaban sus escritos, hacían rollos con esas pieles, y ahí lo escribían. Y claro, los pergaminos, como su nombre indica, vienen de Pérgamo. Pérgamo, pergaminos. Las persianas, ¿de dónde vienen? De Persia, evidentemente. Las persianas de Persia.
Los, los de Persia, las primeras persianas vinieron de Persia a Europa, concretamente a Venecia, y de ahí vienen las persianas venecianas, ¿eh? Entonces ahí viene el nombre. ¿Las hamburguesas de dónde vienen? Me dirás de Hamburgo, ¿no? Bueno, esto es broma. Pero es bueno escuchar las palabras y buscar el significado, ¿eh? Buscar el significado, porque lo tienen. Bueno, hecha la broma y roto el hielo, decir que los cristianos de Pérgamo tenían doble persecución. Tenían la presión desde afuera del Imperio Romano, la persecución, y tenían también la presión desde adentro, con un problema tremendo que tenían con falsos profetas y falsos maestros. Vamos a leer ahora el texto en Apocalipsis 2, el mensaje a Pérgamo, del 12 al 17. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este texto es un poquitín más largo, pero no os asustéis que lo voy a resumir pronto. El versículo 12 dice: el Hijo de Dios, que tiene la espada aguda de 2 filos, envió un mensaje muy serio a Pérgamo. Esa espada aguda de 2 filos, que nos dice que en el capítulo 1 dice que salía de la boca de Jesús, aunque parezca una imagen surrealista, la espada romana tiene forma de lengua, salía de la boca de Jesús, y Jesús es el verbo de Dios. En Apocalipsis 19:13 lo dice así: Él es el verbo de Dios. En Efesios 6:17, hablando de la armadura del creyente, dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es tremenda, ¿eh? Es como una espada afilada de 2 filos que corta por ambos lados, que taladra la conciencia, hiere el orgullo, penetra el alma, destruye la doctrina falsa y apaga los dardos de fuego de Satanás. La iglesia de Pérgamo necesitaba más que nadie la palabra de Dios para ser usada contra las doctrinas diabólicas que estaban surgiendo allí. Y el Señor les da una recomendación. Jesús conocía la labor de la iglesia, que vivía en un ambiente sumamente hostil, porque no olvidemos que Pérgamo era una ciudad idolátrica, había dioses por todas partes, había ahí una estatua de Zeus tremenda en la colina de ese monte, y vivían en un ambiente muy hostil. Es difícil mantenerse en un ambiente tan negro, tan oscuro, mantener la luz nuestra como cristianos. Pero el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo, así que tenemos que brillar. Pero en este caso, los creyentes de Pérgamo tenían que ser luz hasta dentro de la iglesia. Yo he acuñado un término, eso me lo atribuyo a mí porque se me ocurrió. Dice, aparte, sois sal, vosotros sois la sal del mundo. Pero estamos llegando a unos tiempos en la iglesia en que no solamente tenemos que ser sal fuera, sino sal dentro. Sal dentro de la iglesia, para evitar que se corrompa la doctrina. Tenemos que velar por la doctrina, porque están viniendo de muchas partes doctrinas muy extrañas.
Y no estoy hablando de nuestra iglesia solamente, estoy hablando en general. Por todas partes están viniendo doctrinas. Y nosotros tenemos que ser como una barrera salina, para conservar nuestra doctrina sana y firme en el Señor, tal como está en la palabra de Dios. Bueno, pues era un centro donde Satanás moraba y tenía su trono. Jesús dice, yo conozco la labor que hacéis y todo esto, pero el Satanás tiene un trono dentro de la iglesia. La ciudad de Pérgamo era un centro de moralidad y de idolatría. Rendían culto hasta el emperador. Y cuando les perseguían, la persecución no era por no seguir a otros dioses paganos. O sea, podían dejar de seguir a otros dioses paganos y no pasaba nada. Pero como dejaran de adorar al emperador, ya estaban muertos, fritos. ¿Os dais cuenta? Eso era algo tremendo. La ciudad de Pérgamo era considerada la guardiana del culto al emperador. Por eso, aquí menciona en el versículo 13 Antipas. Antipas, mi testigo fiel. Jesús está diciendo, Antipas era mi testigo fiel. Y sabemos que era pastor o obispo de esa iglesia y también murió mártir igual que Policarpo. No tenemos más datos de ello, pero la tradición afirma que este hombre, este siervo, murió asado vivo en una olla de bronce en forma de toro. Ahí lo metieron. Habéis visto que en África eso va de broma, ¿no? Ponen un caldero a los negritos y ponen ahí a un explorador y lo asan vivo, ¿no? Bueno, pues ya con esa imagen en la idea, imaginaros a Antipas, este creyente, en una olla de bronce y cobre, y ahí lo asaron vivo, dejando un ejemplo de fidelidad y de valor para los demás, para toda la iglesia. Los creyentes de Pérgamo aún retenían el nombre de Cristo y no negaban su fe, y lo hemos leído. Retenéis mi nombre, y no negaban su fe. Sin duda, Jesucristo hace referencia a la multitud de templos y altares paganos que se habían levantado en aquella época, a Dionisio, Atenea, Esculapio, Demetrio, 3 templos de culto al emperador. Fijaos, a los otros un templo cada uno, pero al emperador 3 templos. Las filosofías anticristianas, la influencia de los nicolaitas y la doctrina de Balaam, ahora explicaremos. El gran altar de Zeus dominaba la ciudad desde la Acrópolis. Esta iglesia vivía en un lugar de tremenda oscuridad, donde la verdad apenas penetraba. Satanás es el padre de mentira, y lo sabemos, porque engaña a los hombres y ciega sus ojos. Pero los creyentes de este lugar se habían mantenido fieles a todo lo que es de Cristo. Retienes mi nombre, dice el Señor. Tú has retenido mi nombre. Y eso es algo que digno de encomiar y de alabar, y el Señor lo hace. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Bueno, en Esmirna no lo hubo, pero aquí sí. Dice, sin embargo, dentro de esa congregación se toleraba la presencia de algunas personas con otras creencias y prácticas religiosas. Ninguna desviación se produce de la noche a la mañana. Entonces son cosas muy sutiles que van llegando poco a poco, y si no nos damos cuenta, al final, pues mira, pasa como la olla de las ranas. ¿Habéis oído hablar eso? La olla de las ranas. Pues se pone una olla llena de agua y se echan un montón de ranas dentro. Y encendemos el gas. Y empieza aquello a calentarse el agua. Y al principio está tibio, tú pones el dedo y no pasa nada. Pasan 5, 10 minutos, 15 minutos, metes el dedo, uy, esto ya quema un poco. Y al cabo de 20 minutos el agua ya está en ebullición. Y las ranas ya están fritas todas. Al principio no se han dado cuenta, y poco a poco, y al final están fritas. Y eso que tienen unas ancas que pueden pegar unos brincos y saltar, si se dan cuenta, pero no se dan cuenta porque la temperatura va subiendo muy poco a poco. La doctrina de Balaam, versículo 14, y la de los nicolaitas, probablemente eran la misma doctrina, porque ambos nombres pueden tener el mismo significado, y el significado es conquistar al pueblo. Las doctrinas heréticas tienen esa finalidad, ganar el corazón de todos, conquistar el corazón de todos y las mentes de todos. La historia de Balaam, que menciona aquí, la doctrina de Balaam, no la voy a leer toda, ni la voy a leer porque es muy larga, números 22 al 24. Balaam era un hombre que era un falso profeta,
pero al principio no lo parecía. Al principio, pues dice Balac, que es el que lo contrata por dinero, lo contrata para que maldiga al pueblo de Israel. Y él, pues cada vez que intentaba maldecirle, pues le salían bendiciones, ¿no? Y bendecía al pueblo, y bendecía. Y así por 3 veces. Y al final él le dice, Balaam le dice a Balac, el rey de los moabitas que lo contrató, le dice, en Números 22, 18 dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Aunque me dé todo el oro del mundo, estoy diciendo, no puedo desobedecer al Dios de Israel. Tengo que obedecer a Dios. Y hasta aquí, bien. Y así por 3 veces. Pero al final, de tanto perseguirlo, al final se torció. Se torció Balaam y ideó maquinó una idea perversa, y es promocionar que los hijos de Israel, los hombres, se casaran con mujeres paganas. Y así poco a poco, al casarse con mujeres paganas, fueron adquiriendo la adoración a los dioses de esas mujeres y empezaron a adorar ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que el perder la ética cristiana nos puede llevar a la falsa doctrina. ¿Entendéis? Perder la ética cristiana nos puede llevar a la falsa doctrina. Los moabitas sedujeron a los varones hebreos para que participaran de sus fiestas idólatras e inmorales. La inmoralidad los llevó a practicar la religión falsa. Tal vez en la iglesia de Pérgamo algunos decían, pequemos para que la gracia abunde. Quizás algunos pensaron eso. El deseo de seguir participando en la inmoralidad de las religiones paganas los llevó a aceptar doctrinas equivocadas. La iglesia de Éfeso, Jesucristo la alabó porque dice, tú aborreces la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor también la aborrece. Y ahora piensas, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver la inmoralidad? Y ¿cuál sería el equivalente hoy día 2019? Muchas veces comprometer las normas éticas nos conduce a abrazar la doctrina falsa. El equivalente de hoy podría ser, por ejemplo, la pornografía. La pornografía, porque es un modo de inmoralidad. El otro día estuve viendo un vídeo que lo quiero recomendar de Itiel Arroyo, y se titula, esta charla se titula Descubriendo a la Madame. Descubriendo a la Madame. Tarda una hora en explicarlo todo, pero explica, lo digo por si alguien tiene ese problema de la pornografía y alguien está enganchado, es un tema que lleva a más. Y llega un momento que afecta a la parte fisiológica del cerebro, a las células, porque ya necesitan la dopamina y las demás sustancias, la serotonina y demás que se produce al excitarse con esas imágenes y todo eso. Y llega un momento, y él lo dice, yo era un adicto a la pornografía. Itiel Arroyo lo dice. Lo podéis ver, dura 1 hora más o menos. Muy, muy interesante, lo mejor que he visto sobre ese tema. Y analiza el porqué científicamente todo esto. Bueno, pues esto es un tema. Otro tema pudiera ser las relaciones extramatrimoniales o extramaritales. Relaciones fuera del matrimonio, los que están solteros o incluso los que están casados, que eso ya se llama adulterio. Relaciones extramatrimoniales. Eso podría ser algo que compromete a las normas éticas cuando tú te estás diciendo que eres cristiano. Aquí. Incluso das palmas y levantas las manos. Pero luego quizá tienes por ahí algo. Yo recuerdo estuve en una iglesia donde el pastor consentía que alguien de la iglesia, y sabía quién era, viviera con una hermana de allí, bueno, hermana entre comillas, y no estaban casados, y convivían juntos. Tremendo. Y lo consentía. Pues es lo mismo que pasaba aquí. Y tú consientes que haya gente aquí con la doctrina de Balaam dentro de la propia iglesia de Pérgamo, y tú lo consientes. La exhortación que hace, versículo 16. Solo hay un mandamiento aquí, para los que siguen ese error. Arrepiéntete. Una sola palabra. Arrepiéntete de eso. En ese centro de doctrinas y actividades satánicas, Cristo dice,
La verdad tiene que triunfar en la Iglesia. La espada de la palabra de Dios necesita ser enseñada, creída y obedecida. ¿Cuál es el desafío que le pone a esa iglesia, Pérgamo? Si no cambiaban la forma de pensar y de conducirse, de vivir, Cristo vendría para pelear contra ellos con su palabra. Si no, esa misma espada de su boca se convertiría en el instrumento de castigo. Urge a los creyentes que tomemos una decisión tajante. Confesar nuestro pecado a Dios y dar la espalda a las falsas creencias y conductas. En Apocalipsis 2:16, segunda parte, dice: pelearé, está hablando Cristo, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sabemos que Jesús es el Verbo, y Jesús con una palabra, y dijo Dios, se hizo la luz, y dijo Dios, y se hizo el mar, y dijo Dios, y se hicieron las estrellas, con la espada de su boca, con el Verbo, con su palabra. En Juan 1:1 también lo dice, que Él es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Apocalipsis 19:15, cuando Jesús viene no en un pollino, sino en un caballo blanco, llega la espada de su palabra en el muslo, y dice: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No en el muslo ya, sino de mi boca. Pelearé con ellos con la espada de mi boca. Y la espada de su palabra la usa aquí en Apocalipsis 19 para castigar a las naciones con vara de hierro. Ahí ya está hablando ya de los eventos del fin del mundo. La promesa. Ahora aquí les hace una promesa muy interesante a aquellos que iban a vencer el mal, con 3 bendiciones muy curiosas. Les promete darles del maná escondido, darles una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre nuevo, un nombre escrito allí, nuevo. ¿Qué significa eso? Voy a explicarlo brevemente. El maná escondido. Pues esto nos trae a la memoria el maná que se guardó, que se escondió en el arca de testimonio del pacto, para recordar a los hebreos la milagrosa provisión del alimento en el desierto. Ese es el maná escondido. Cristo es el verdadero pan que sustenta y satisface al que cree en Él. Este es el pan de vida que eternamente satisfará a su pueblo, a nosotros. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Por eso tenemos que seguir comiendo del pan de vida que es Cristo mismo, cada día. La piedrecita blanca. Es difícil saber el significado que tiene la piedrecita. Algunos han sugerido que era una de esas piedrecitas que llevaba el sacerdote en el pectoral, que llevaba ahí 12 piedras y tal. Otros han dicho que era una piedra para votar, o una invitación, o una entrada a un banquete, o un premio por vencer a los deportes, o un amuleto, o una piedra para contar. Aquí hay muchas teorías, ¿no? Pero en este contexto quizá podemos entenderla como un billete de entrada. Esa piedrecita como un billete de entrada. Para los verdaderos creyentes que rechazan los banquetes paganos, Cristo promete su entrada a su gran banquete, las bodas del Cordero, el banquete celestial donde Él mismo satisfará el corazón de cada uno. Y el nombre nuevo que aparecerá en la piedrecita es el nombre del receptor y representa su nueva y especial identidad en Cristo. Es secreto ese nombre, porque simboliza la confianza y la intimidad que tiene el creyente con su Padre y con su Salvador. Cristo enseña a la iglesia de Pérgamo que en cualquier época el pueblo de Dios debe rechazar la doctrina y la conducta satánica, aun cuando esté rodeado de una influencia que se haya infiltrado incluso dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo siempre debe de enseñar, debe de testificar y debe ser modelo de la verdad y de la santidad de Dios. Para finalizar, unas preguntas que os dejo para reflexión. ¿Qué aprendemos de los creyentes de Esmirna para estimularnos a los que vivimos bajo presión? ¿Qué aprendemos de ellos? Esta la voy a medio responder yo. Aprendemos a estar firmes en la fe. Me interesa responderla. A estar firmes en la fe, aún en medio de las presiones, aún en medio de las burlas de la gente, de los compañeros de instituto, de trabajo, de los vecinos. Estar
firmes en medio del sufrimiento. Los cristianos de Pérgamo caían en tentación. ¿Cuáles son las tentaciones que atraen al creyente actualmente? He dicho algunas, pero hay muchas más. ¿Cuáles son? Cada uno que se responda. Y la última pregunta. ¿Qué diría Cristo hoy a las iglesias que tú y yo conocemos? ¿Qué diría Cristo a estas iglesias? Que el Señor use su palabra expuesta hoy en cada corazón. Amén.